Hola a todos, colegas, soy Saensa y estamos de nuevo con el videoblog en el que os voy enseñando mis colecciones de manga. Bueno, en el anterior vídeo vimos unos cuantos mangas muy conocidos. No sé qué sensaciones os habrán causado porque todavía ese vídeo no lo he subido, pero espero que al menos os haya gustado. Pero eso sí, ahora os prometo que en este vídeo en concreto os voy a enseñar, además de algunos mangas bastante conocidos y otros más o menos famosetes, algunos de los que probablemente no hayáis oído hablar nunca. Va a haber recomendaciones y, como siempre, recomendaciones para que no lo leáis. No todas las series las tengo acabadas, eso es algo que habéis ido viendo a lo largo de toda la colección, por diferentes motivos, no las he terminado de acabar. Otras colecciones habréis podido ver cómo, a lo mejor, en mi estantería tenía la mitad completa, pero eso tiene una explicación muy sencilla, es que en el momento en el que fui a vivir con mi mujer también hacía colecciones de manga y empezamos a comprar una única colección, no íbamos a seguir continuando comprando cada uno el mismo tomo, por lo que muchas colecciones me las he terminado de leer de la colección de mi mujer, que yo dejé de comprármelas. Casos como Death Note o Gantz, por ejemplo, que yo no tengo tantos números como hasta el número en el que yo me he leído, porque los tiene mi mujer, como he dicho. Sea como sea, vamos a ir viendo otros 3 estantes de mi pequeña biblioteca de manga. Vamos al lío. A ver. Bueno, este fue el último estante que vimos en el anterior vídeo. Y acabamos, como he dicho, eran más o menos famosetes. Akira, Death Note, como digo, ahí solo tengo 6 tomos, pero en realidad creo que eran 13 o 14, los otros los tiene mi mujer, o Evangelion, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir al siguiente estante. Aquí hay series bastante conocidas y más o menos modernas y otras ya no tanto, ¿no? Vamos a empezar por orden. Aquí tenemos, bueno, la figura de Alucard. No sé si habréis leído alguna vez el manga o habéis visto el anime. ¿Cómo se llamaba la serie? La verdad es que ya no lo recuerdo, hace por lo menos 12 o 13 años que lo leí. Pero en fin, el manga es bastante mediocre, ¿eh? El anime es mucho mejor, ¿no? ¿Era Van Helsing? No recuerdo cómo mierda se llamaba, pero en fin. A mi colección de manga, vamos a ello. La primera que encontramos aquí es Dick Grayman, ¿vale? A ver, el autor se llama Hatsura Hoshino, yo no le conocía, como os he dicho en otras ocasiones con otros mangas más o menos normaluchos. Lo mismo el autor tiene algún manga que también tenga yo por aquí en mi colección, no lo sé. Este es una colección que me regaló mi hermano. De hecho, todavía no me he leído todos los tomos que me regaló. Me quedan, los tengo por aquí en otro estante. En todo este mogollón que tengo sin colocar, tengo aquí otros 3, que todavía no he leído y por eso no los tengo aquí en esta estantería. Vale, Dick Grayman es un shonen, típico shonen al uso, que usa la fórmula. Aquí tenemos al protagonista, es un protagonista con una especie de, podríamos llamarlo maldición, pero dentro del propio universo de Dick Grayman lo que le ocurre es que, digamos, que está medio poseído por unas especies de demonios, los llaman Akuma, lo cual significa demonio, y pertenece a una organización gubernamental a nivel mundial que se encarga de luchar contra esos Akumas. Este es el Conde Milenario o algo así le llama, y es como el que los va dirigiendo. Puede que os empiece a sonar un poquito el argumento, ¿vale? Un chico que tiene como una especie de maldición, un poder que le hace especial, ¿no? Y que además es joven, bajito y pertenece a una organización mundial. ¿A qué os recuerda? Pues sí, os puede recordar a Full Metal Alchemist. Aunque bueno, luego la verdad es que el argumento termina yendo más o menos por otros derroteros, pero sin duda es un manga muy inferior a Full Metal Alchemist, mucho. ¿Es entretenido? Pues la verdad es que sí. Pero falla, por ejemplo, en los personajes secundarios. Los personajes secundarios, el autor se ve que le pone mucho esfuerzo en darles carisma y demás, pero no llegan, de verdad, no llegan. Tienen un algo que hacen que los ignores. Pero en fin, todavía no la he leído entera, ni siquiera sé de cuántos números componen. Cuando me haya leído los 3 tomos que me quedan, posiblemente, cuando vaya pudiendo, vaya comprando alguno más, si es que siguen editándose, porque ya sabéis, Glenat
Aquí en España es una editorial que murió. No sé si otra editorial habrá comprado los derechos de publicación de esta serie. Y si no consigo hacerme con más números, pues tampoco voy a montar un drama, ¿no? En fin, los dejamos de momento ahí arriba y vamos con una serie, wow, una serie que me tocó la patata en su momento, Is. Bueno, aquí los tenemos en tomos normales, pero inicialmente yo me la compré en un formato que era más o menos la mitad de tamaño y era más alto, ¿no? Me gustaba bastante ese formato, pero lo terminé regalando, no recuerdo si incluso a mi hermano o a quién fue, porque terminé comprando este tipo de modelo tomo que era el más común. A ver, Is es una historia... Bueno, para empezar, hablemos del autor, Masazaku Katsura. Es un grande actualmente. Masazaku Katsura creció a la sombra de Akira Toriyama. Cuando digo a la sombra me refiero de que Akira Toriyama para él era un modelo a seguir. Y de hecho, en el momento en el que llegó a hacerse famoso con algunas de sus obras, hizo algunas colaboraciones con Akira Toriyama. De hecho, en alguna viñeta suelta puedes encontrar algún Goku dibujado de fondo, o algún Arale, e incluso algunos de los personajes de otras series los ha diseñado Akira Toriyama, pero de esos ya hablaremos porque las tengo. Bueno, aquí en este caso Masazaku Katsura nos trae Is, que es una historia adolescente, romántica, pero romántica... cómica, en el que el protagonista es el típico chico que no ha estado nunca con una chica y que está enamorado de esta chica que se llama Iori, que la ve como un elemento muy lejano a su realidad, ¿no? O sea, como que es una chica inalcanzable para él. El protagonista Ichitaka y esta chica se llama Iori, tienen que hacer un trabajo juntos en el instituto y entonces a la unión de ellos dos lo llaman Is y doble comillas S, porque los dos la primera letra de su nombre empieza por I. Bueno, es una lectura obligatoria si tienes menos de 20 años. Creedme que se os va a hacer muy muy especial, aunque hay romance, realmente no es empalagosa en absoluto. De hecho, es, como he dicho, más cómica que otra cosa, con situaciones bastante insólitas en las que el protagonista se puede encontrar en un momento en el que no puede dar explicaciones a la chica de por qué está ahí, por qué él está viendo a la chica medio desnuda, situaciones de ese estilo, para ver si me entendáis. Bueno, luego además, Masazaku Katsura, su dibujo siempre ha sido de mucha calidad. Madre mía, aquí Ichitaka, qué jovencito se le ve. Este es el primer tomo. En fin, lo dicho, si tenéis menos de 20 años, por favor, vedla. Creo recordar que hubo un par de OVAs que hicieron. No los veáis, no tiene mucho sentido, no son malos, pero no traen para nada el espíritu del manga. Vamos a ver cómo evoluciona aquí más adelante el dibujo. Bueno, este ya es un dibujo más normal, más actual, del que puede tener actualmente Masazaku Katsura, las obras más modernas. Pero vamos, como veis es eso, es un manga que se centra en el diálogo, en las situaciones, en las explicaciones de por qué. Los personajes que terminan apareciendo suelen ser muy atractivos, me refiero en el plano de personalidad del personaje, ¿no? Atractivos son en sí porque Masazaku Katsura no sabe dibujar un personaje feo. Bueno, la siguiente obra que voy a hablaros de Masazaku Katsura es DNA al cuadrado. Bueno, en este caso además, mirad, las tengo envueltas en un plástico de mala manera, pero bueno, se conservará mejor. DNA al cuadrado es una historia un poco más, podríamos decir, olvidable, ¿vale? Y sigue siendo buena, pero es más normalucha, aunque aquí tenemos un tono de fantasía en esta obra. El protagonista adquiere poderes, le tenemos aquí, está buscando a ver si encontraba algún diseño de él. Este personaje en concreto lo diseñó Akira Toriyama, el protagonista. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba, y de este sí que creo que también había un anime, y el anime recorre todo el manga. Como veis, simplemente es una colección de 5 tomos. Esta chica no recuerdo si venía del futuro o de dónde venía, pero es una persona especial con una tecnología avanzada que ayuda a este chico a que se enamore de la persona que corresponda. Volvemos a meternos un poco en el género del romance cómico. No funciona tan bien como Is, ya os adelanto, pero sigue siendo un manga entretenido. Luego, para mí, una de las peores obras de Masazaku Katsura es Shadow Lady. También es una de las primeras. Masazaku Katsura, hay que decir
que inicialmente empieza a escribir historias cortas. Y después, cuando empieza a tener fama, esas historias cortas, que eran historias de 20 páginas, 40 páginas, las desarrolla y genera sus propios mangas. Tenemos el caso de Shadow Lady. Pues de hecho, por algún lado venden un tomo en el que está recopilada todas sus historias cortas. Denia al cuadrado creo que también estaba, y la siguiente que veremos, que es Zedman, también está entre esas historias cortas. O sea, como vemos, es una persona que tiene, Masasaku Katsura, tiene unas ideas y las lleva hasta el final, no las desecha nunca. Bueno, Shadow Lady es una chica, una heroína, ahí la tenemos, ¿vale? Tiene poderes, en este caso el protagonista es eso, es una mujer, es raro. Masasaku Katsura no se debe de sentir tan cómodo poniendo de protagonista a mujeres. Y bueno, simplemente es una historia tipo shonen y ya está. Creo que también había un romance, pero bueno, no es muy larga, son solo 3 tomos. No es un esfuerzo económico el comprártelo, si es que lo encuentras, y leértelo, y si eres un amante de Masasaku Katsura, pues yo honestamente sí recomendaría que te la compraras. Luego vamos a ir a Zedman, es una serie que aún no la tengo acabada, ni siquiera sé si se habrá acabado en Japón, pero volvemos al quid de la cuestión, a lo que os dije al principio. Masasaku Katsura en su momento hace otra obra de superhéroes, una historia corta de superhéroes llamado Zedman, inspirado muy fuertemente en Batman, ¿vale? Él es un fan de Batman. ¿Qué ocurre? Que más adelante escribiría, cuando ya tuvo suficiente fama y las editoriales le daban luz verde a todas sus propuestas, pues ya escribe Zedman, que creo que es, si no la última obra que ha hecho, de las últimas, y a la que le dedicó completamente su tiempo, ¿no? No hizo trabajos paralelos mientras hacía Zedman. Aquí tenemos al protagonista, que es una especie de superhéroe, podríamos llamarle antihéroe, porque es un vagabundo que tiene el poder de transformarse en este ser. Es un poder genético, él no sabe cómo lo ha adquirido, más adelante lo irá descubriendo, y en el que por primera vez Masasaku Katsura, de lo que yo he leído, por primera vez se aleja de la comedia romántica. En este caso es eso, solamente puro superhéroe. Sí que es cierto que hay personajes que están interesados en el protagonista, personajes femeninos, el protagonista quiere proteger a ciertos personajes femeninos, pero esos son simplemente elementos muy secundarios en el contexto principal. Nos encontraremos organizaciones diabólicas a las que tendrá que enfrentarse. Esas organizaciones diabólicas crearán monstruos con superpoderes a los que tendrá que enfrentarse el protagonista. Bueno, este primer tomo, de hecho, todo el rato el protagonista es un niño, es el origen de Zedman, ¿no? Vámonos a alguno de más adelante. Joder, la verdad es que Katsura tiene una mano con el dibujo, es impresionante. A ver si encuentro algo por aquí. Bueno, mirad, aquí ya le tenéis ya más adulto el protagonista. Y estoy viendo a ver si encuentro alguno de los enemigos monstruosos típicos a los que se puede enfrentar. Como veis, el trazo y el dibujo de Katsura es una delicia. O sea, es que lo trabaja completamente el dibujo, no es vago, ¿sabes? Es muy raro que te encuentres viñetas de este estilo en el que solamente se ve el plano del personaje y el fondo blanco, ¿no? Y aquí, porque son primeros planos, él casi siempre te va a dibujar el escenario, te va a meter mucho en contexto. ¿Lo veis, no? A ver si veo algún tomo en el que aparezca algún enemigo. Bueno, en este caso tenemos este otro personaje, no recuerdo qué nombre tenía, pero es un autoproclamado héroe que usa la tecnología para luchar contra estos monstruos. Y sinceramente es el personaje que más me gusta de todos. No voy a dar detalles sobre él porque su trama para mí realmente es la más conflictiva y la más compleja de las que hay. A ver, mirad, bueno, pues por aquí ya empezamos a encontrar algún monstruo, ¿lo veis? Mirad, aquí está luchando este monstruo con Zedman y contra el héroe que usa la tecnología, que no es un héroe con poderes biológicos. Bueno, recomendable muchísimo. Digamos que es lo que quería que fuera Masasaku Katsura de su obra, una alternativa a los cómics americanos de superhéroes, en versión japonesa. De verdad, probablemente lo conozcáis porque yo creo que actualmente a las nuevas generaciones, cuando hablo de nuevas generaciones me refiero a gente que nació de los 90 para adelante, probablemente Zedman sea la obra que más conozcan de Masasaku Katsura, muy recomendable. Luego hay otra, y quizá cuando haga las recomendaciones de los mangas de mi mujer que me he leído, os hable la que para mí es la segunda mejor obra de Masasaku Katsura, pero yo no lo tengo en mi estantería, lo tiene ella, que es Video Girl Ai. ¡Wow!
qué pedazo de manga. Ya lo digo, quizá en otro día lo hable, pero ya os adelanto, si algún día veis en una estantería Videogame hay, compradlo. O sea, hay un anime antiguo, no es malo, pero ver el anime y luego leer el manga es una manera terrible de spoilearte de las mejores maneras, porque como mejor se vive ese manga es leyéndolo, no viéndolo. Bueno, luego vamos a dos obras más conocidas, de hecho son obras famosas del momento. Por un lado, Ataque a los Titanes, sí, solo tengo 3 tomos, sé que actualmente hay muchísimos más, me ha gustado mucho lo que he leído. Esta obra la empecé viendo el anime por la fama que tenía, porque de hecho el año que salió el anime ganó varios concursos como mejor animación en diferentes ámbitos y pues me lo vi unos cuantos capítulos, me pareció muy interesante, me pareció un universo muy muy grotesco y al mismo tiempo pues atractivo, ¿no? Y empecé a comprarme el manga cuando lo fui viendo. Si estáis en el mismo caso que yo, que empezasteis viendo el anime y luego os habéis venido al manga, ya os adelanto que os vais a llevar un chasco con el dibujo. El dibujo es bastante normalucho, incluso a veces me atrevería a decir que es hasta a veces malo, ¿vale? Aquí, bueno, de momento, aquí en algunos dibujos, bueno, mira, por ejemplo, aquí el protagonista, no sé, la distancia del ojo a la nariz, ¿sabes? Están a veces muy desproporcionados los personajes, se ve que el autor, creo recordar que es el primer manga que hace este autor, y por lo que se ve, por lo que creo ver, pues todavía no tiene mucha habilidad con el pincel, ¿no? Es un error que le pasa, un fallo que le pasa a muchos mangakas noveles. Bueno, lo que es indudable es que tiene un estilo de dibujo propio, que eso sí que es algo que agradezco. Pero este manga, inicialmente, te puede echar un poco para atrás su dibujo, pero el argumento enseguida te engancha. En este caso, habiendo visto algo de anime y habiendo leído los 3 primeros tomos de Ataque a los Titanes, sí que no tengo ningún problema en recomendar que veáis antes el anime antes que leer el manga, porque al menos lo que yo he visto respeta bastante la obra original y al contrario que pasa por ejemplo en Videogame Ai, que os decía, no te spoilea haciendo perder la esencia del spoiler, ¿no? Bueno, como he dicho, solo tengo 3 números, no puedo desarrollar mucho la historia, pero por si no la conocéis, lo cual me parece muy extraño, nos vamos a un mundo, podríamos decir, posapocalíptico, en el que el último reducto de la humanidad viva está refugiada en unas grandes murallas, en una ciudad acorazada, porque fuera de esa ciudad existen unos monstruos enormes, los titanes, que va devorando a la humanidad. Este reducto de la humanidad tiene una fuerza de asalto para luchar contra estos titanes, que son estos personajes, bueno, en este caso este es el protagonista, pero son estos personajes. Y el protagonista, debido a una infancia traumática, aunque todos en esa ciudad han tenido infancias traumáticas, pues se mete en ese grupo de asalto para luchar contra los titanes, y ya ahí pues podría contaros algo que ocurre muy brevemente en el siguiente tomo, creo que es en el 2 o en el 3, pero no lo diré, que es respecto al protagonista, pero digamos que el protagonista se ve envuelto en una trama en la que él es obligatoriamente el protagonista de esa trama, inevitablemente, o sea, no es un héroe por casualidad como pasa en muchos mangas, y todos se van revesando también muchísimo. De verdad, lo recomiendo. Bueno, luego One Punch Man se hizo muy famoso, sobre todo gracias al anime, porque nos encontramos ante un superhéroe muy atípico. Es un superhéroe invencible, tan invencible que de hecho pasa de todo. Pelea contra los malos porque sí que tiene una moralidad muy alta, pero no le da importancia a nada, y se llama One Punch Man porque de un solo puñetazo vence a cualquiera. Y al menos por donde yo he leído hasta ahora es así. Y podrías decir tú, vamos a ver, ¿y qué trama te puede dar una historia en la que el protagonista es invencible, de un puñetazo vence al enemigo, sea cual sea? Pues precisamente el juego de la trama lo tienes en que el protagonista pasa bastante del tema, ¿sabes? Él cuando tiene que ir va y lucha, pero hasta que llega los malos han podido hacer mucho daño, porque como digo, pasa. Lo curioso de este manga, a ver, ¿quién lo creó? Por aquí lo tenemos, el guión One, dibujo Yusuke Murata. Perdón, es que no se estaba viendo. Guión One, dibujo Yusuke Murata. No sé si en realidad es la misma persona. Lo que sí sé que esta historia empieza como un webcómic, o sea, tiras cómicas
publicadas en una página web y terminaron haciéndose tan famoso que lógicamente una editorial se puso en contacto con el autor y le dijo, oye, coño, tráetelo y lo hacemos en papel y te pagamos por ello, ¿sabes? Y evidentemente el tío ya se embarcó en esa aventura, triunfó y sacaron la animación. Es muy, muy divertida y volvemos a una historia tipo shonen, aunque con elementos de seinen, en el que los personajes secundarios brillan muchísimo. Y además, aunque a veces quieren darle una seriedad elevada al manga, no deja de ser comedia, ¿vale? De verdad, os lo recomiendo. El anime no lo he visto, ¿vale? Sé que la fama de ese manga proviene del anime, pero como no lo he visto, no os puedo dar más detalles. Ahora vayamos al siguiente estante. Bueno, ¿reconocéis a estos personajes? ¿A estas figurillas? Vale, Rurouni Kenshin. Ahí lo tengo, no tengo la colección completa. ¿Por qué? Porque cuando llevaba más o menos por este número, un amigo mío se había comprado toda la colección de golpe y me dejó el resto. Hasta el número 24 se la compró. Y a partir de ese momento dije yo, bueno, pues me voy a empezar a comprar a partir del número que no he leído. Y compré 25, 26, 27, 28, que es el último número donde termina. Pasaron los años, quise retomarla, quise comprar los números que me faltaban, que yo ya había leído pero que no tengo, y ya había cambiado el diseño de los tomos. Así que por eso veis aquí un salto diferente entre un tomo y otro. Esta es una edición Kasengan, de estas de lujo, mientras que esta es una edición normal. Pero bueno, Rurouni Kenshin. Si no lo conocéis, que sí que puede ser que actualmente haya gente que no lo conozca o que solamente haya oído hablar de ello, nos vamos con un protagonista, Kenshin, que es un peculiar samurái, el cual se niega a matar a sus contrincantes. El contexto histórico en el que nos movemos creo que es entre la era Meiji y la era Edo, que es el momento en el que se prohíbe la asistencia de los samuráis y se abre el país a Occidente. Es un momento muy crucial en la historia japonesa, ¿vale? De hecho, muchos de los animes y mangas que podéis leer sobre samuráis y demás, casi todos siempre están metidos en ese contexto histórico. Porque fue un contexto en el que hubo muchísimos cambios. Antes de eso pasaron cientos de años en los que la historia siempre era igual, ¿no? Bueno, como hemos dicho, Kenshin es un samurái que se niega a matar. De hecho, tiene una espada, una famosa espada de filo invertido, que eso significa que en vez de tener el filo en el borde de la hoja por donde se corta, lo tiene en el lado contrario, con lo cual él con la espada golpea en vez de cortar. Es un vagabundo y termina en un dojo con una chica, Kaworu creo que se llamaba. No tengo el personaje, qué pena, no tengo la figurita por aquí. Bueno, sacaré el cómic, aunque vais a notar que el dibujo, al menos aquí al principio, se ve un poco antiguo, ¿verdad? El estilo bastante antiguete, pero bueno, no es incómodo de leer, para nada. Aquí está Kaworu y terminará dando cobijo. Habrá cierta tensión amorosa, pero nunca se terminará de desarrollar bien, por desgracia. Y estando en el dojo, pues se encontrará que tendrá que defenderlo de vez en cuando de algunos enemigos que irán saliendo. Al principio, enemigos simplemente recurrentes. Bueno, este es otro huérfano que termina entrando en el dojo. No me recuerdo cómo se llamaba. Sé que en la animación que sacaron en España lo llamaban Yoshi, pero no se llama Yoshi. Bueno. Digamos que es el sucesor espiritual de Kenshin, ¿no? Kenshin nunca le quiere enseñar, nunca quiere ser su maestro, pero él intenta imitarle lo máximo posible, teniendo una personalidad diferente. Pero bueno, como decía, va enfrentándose a personajes secundarios hasta que algunos se terminan haciendo recurrentes, como este, que es mi personaje favorito, Sanosuke Sagara. De hecho, por eso tengo dos figuras de él. Y terminarán ya metiéndose en un argumento en el que volvemos a las mismas. Esto es un seinen. Habrá una especie de organización criminal que intentará dar un golpe de estado contra la nación y al final Kenshin será reclamado para luchar con ellos y tal, pero entre medias de todo eso habrá muchos argumentos y sobre todo mucho desarrollo de las tramas de cada personaje, y muy bien hecho, perfectos, además, o sea, impresionante, de verdad, que te llegan a la patata todos los desarrollos, porque el autor, ¿cómo se llamaba? El Nobuhiro Watsuki, que lo estoy leyendo ahí. Nobuhiro Watsuki se empeña siempre en darles unos pasados bastante traumáticos y sabe cómo contártelo para que te llegue a la patata. A partir del momento, digamos que hay dos argumentos principales. Uno que más o menos llega hasta esta altura, hasta la mitad, más o menos, que se enfrentan al villano Shishio,
Y luego la otra se enfrentan a otro villano que no voy a entrar en detalle sobre ese villano porque ya tendríamos que hablar del pasado del protagonista. Y el pasado del protagonista es algo que merece ser la pena no ser spoileado. Pero bueno, esta primera parte en la que se enfrentan a Shishio es una parte cojonuda, para mí es la mejor parte. En la otra pierde fuelle, pero aún así sigue siendo bastante buena. Ahora, ¿os recomiendo el anime? Sí, por Dios, sí, es muy bueno. Los primeros capítulos saben, pues eso, atípicos shonen, pero luego van mejorando mucho. De hecho, es un anime que hasta el llegado al final de la temporada de Shishio os la puedo recomendar igual que recomendar que leáis el manga. No hay ningún impedimento en que hagáis una cosa antes que la otra. Ahora, a partir de la temporada de Shishio, de la trama de Shishio, todo lo que hay es pura paja, relleno, ¿vale? Pasa lo que ocurre muchas veces. La animación alcanza la publicación del manga y se inventan lo que viene por ahí. Y toda esta otra parte, hasta el final del manga, nunca llega a editarse, ¿vale? Nunca llega a hacerse un anime. Lo que se llega a hacer son 2 ovas. Bueno, hasta el punto de Shishio, os recomiendo que lo veáis. Después, bueno, leedlo si queréis, o sea, ved el anime si queréis, pero cae mucho. Y además va cayendo progresivamente en picado hasta que la última temporada es una puta mierda. La puta temporada del anime, puta paja. Ya sabéis, nunca suele ser buena. ¿Os la recomiendo? Sí, por favor, sí, dadle una oportunidad, es muy buena. Luego, vayamos al siguiente manga. De cielo al infierno. Bueno, a mí que tradujeran el nombre de este manga me hizo mucho daño. Se llama Tenjo Tenge, ¿vale? Puede que lo conozcáis por el anime, Tenjo Tenge. La traducción de cielo al infierno. Solo me veis 3 tomos, vale. Llegué a tener toda la colección exceptuando los 2 o 3 últimos números, pero llegó el momento de la crisis del manga que tuve, como digo en todos los vídeos, quizá algún día la comente, aunque no es tan interesante como pueda esperarse, parece que estoy levantando hype, pero no lo es, pero en la crisis del manga que tuve decidí deshacerme de esta serie porque en los últimos números me cansé bastante de ella. Y se la regalé a mi hermano y se me olvidó darle estos 3 tomos, y mi hermano creo que la revendió. O sea, me preguntó, me dijo, oye, no me está interesando tanto de Tenjo Tenge, ¿te importa si la vendo? Y le dije, tío, te la he regalado, haz lo que quieras con ella. Y creo que la vendió. Si no la hubiera vendido, se la reclamaría porque ahora he superado esa crisis del manga y quiero volver a hacerme con las colecciones. De hecho, si voy poco a poco encontrando estos tomos, me la volveré a hacer. Porque sí que es cierto que es un manga recomendable. Bueno, es seinen, pero tiene un elemento que es el que a mí me hace aborrecer este manga, y es que tiene mucho erotismo gratuito, ¿sabes? Si aparece una chica, todas las chicas tienen que tener pechos grandes, y es un es un shonen de peleas. Entonces, en todas las peleas en las que se enfrenten las chicas, van a acabar con 3 trocitos de ropa que coincidirán justo con los pezones y la vagina y la vulva. Todo lo demás se le verá, siempre se terminarán desnudas. Y en posiciones, pues para que muy eróticas, o sea, las peleas serán absurdas, pero las posiciones que ellas tengan que tomar serán eróticas para elevar la libido del lector. Y eso ya te digo que es algo que detesto mucho. Pero la verdad es que la historia está bastante buena. Bueno, mirad, es que en la propia portada ya lo veis. ¿Habéis visto una portada? Aparece un personaje y ¿qué tiene? Un lacito en el cuello que le tapa los pezones. Y aquí, ¿qué es lo que le tapa la vagina? Pues nada, un mechón de pelo. Esas cosas las detesto mucho, de verdad. Pero los protagonistas, los 2 protagonistas que hay, no recuerdo muy bien los nombres, me encantan. ¿Vale? Bueno, si ojalá tuviera el primer tomo, porque aquí ya empezaron a aparecer muchos personajes secundarios bastante interesantes. Pero en fin, voy a ir. ¿De qué va la historia? Pues la historia es que tenemos 2 personajes que van a un instituto que es especial en artes marciales. Digamos que en ese instituto no dan asignaturas normales y corrientes, no dan lenguaje y matemáticas, no, todas las asignaturas que dan están relacionadas con artes marciales y cada uno de los personajes se quiere especializar en un arte marcial. Entonces habrá muchas batallas entre diferentes personas de este instituto. Y como siempre, como pasa, como os he dicho, en muchos shonens, siempre habrá una organización criminal detrás que se enfrentará a los protagonistas y los protagonistas intentarán enfrentarlos. Llega un momento que el autor deja de querer contarnos la historia de los personajes principales y empieza a contarnos el pasado de otros personajes secundarios y el pasado del propio instituto, de cómo se formó. Y
no sé si yo llegué a tener 18 tomos, pues de esos 18 tomos resultaba que teníamos 4 o 5 tomos del inicio, o sea, con los personajes principales, luego otros 5 o 6 más tomos aún, ¿vale? Que los primeros tomos en el que nos contaban el pasado de otros personajes, luego volvía al presente, te contaba 2 o 3 tomos, te volvían al pasado y así, ¿no? El propio autor se le veía más cómodo escribiendo sobre el pasado de los personajes secundarios que sobre el presente de los personajes principales. Mucha batalla, dibujos muy interesantes. Yo en este caso en concreto os recomiendo que veáis el anime por encima de leer el manga. Así os lo digo. ¿Por qué? Pues por un lado porque en el anime, por temas de censura, no se centran tanto en los desnudos de los personajes, y al menos a mí pues me resulta más cómodo. Y luego porque el dibujo está mejor elaborado en el anime que en los primeros tomos. Este autor evoluciona muy rápido, ¿eh? Los primeros tomos, qué pena no tenerlos para enseñaroslos, pero el dibujo es bastante flojeras, pero luego, como digo, muy rápidamente te termina haciendo un dibujo de calidad. Pero lo dicho, os recomiendo mucho más el anime. Vayamos al siguiente manga. ¡Wow! Este manga, Samo, gallo de pelea. Lo publica Otakuland. Se llama Otakuland, ¿verdad? Otaku, es verdad que lo tengo aquí. A ver que haga. Ay, Otaku Manga. ¿Vale? Muy valiente, de verdad. Esta editorial, que creo que es una escisión de la editorial Manga Line, ambas ya han cerrado, fue muy valiente porque trajo mangas muy desconocidos. Pues trajo, por ejemplo, Homunculus, de las que ya os hablé. Y, por ejemplo, trajo Samo, gallo de pelea. Este es un seinen. Un seinen muy crudo, ¿vale? Tenemos al protagonista. El protagonista, no recuerdo por qué motivo, termina en un reformatorio. Probablemente matar a alguien en alguna pelea o algo así. Probablemente esté en el reformatorio porque asesinó a alguien. No lo recuerdo, pero no es tan importante el motivo de por qué está en el reformatorio. Allí en el reformatorio, el protagonista... Bueno, aquí tenemos... Aquí el dibujo. Bueno, este es el protagonista. ¿Veis cómo entra, no? Siendo una persona normal y corriente. De hecho, parece pues poquita cosa, ¿verdad? ¿Y con quién se va a encontrar en el reformatorio? Bueno, pues es básicamente como una prisión. Al tío, bueno... Aquí tenéis, yo creo que con esta escena ya os he dicho todo, ¿verdad? Al tío lo vejan, lo violan, le destrozan la moral, sufre mucho, es un manga que puede llegar a ser bastante incómodo de leer, ¿vale? Por todas las injusticias que pasan. Pero, ojo, como veis, aquí en el propio reformatorio les enseñan karate, ¿vale? Y el protagonista termina, pues, obsesionándose con el karate. Y aquí el maestro, a ver si veo, el maestro parece aquí el señor Miyagi, más que nada porque está visco, ¿sabes? Sí que le toma como su alumno predilecto y se asalvaja de una manera terrible. Su objetivo es hacerse cada vez más y más fuerte y retar a la gente fuerte con la que se vaya encontrando. Termina siendo muy cruel, ¿por qué? Porque aquí por el tomo 2 o así, ya podéis encontrar cómo el protagonista... Ahí con una capucha, ¿vale? No tiene buena pinta, ¿verdad? No parece amigable. Bueno, hay bastante sexo, no sé si habréis visto por ahí algo. El protagonista se vuelve un hijo de la gran puta, un auténtico delincuente, ¿vale? No tiene reparos en matar, mutilar... Aunque no recuerdo si llega a matar a alguien, pero no tiene reparos en hacerlo, eso está claro. Si no mata a alguien es por puro capricho. Y... se convierte en un antagonista absoluto de la historia. Le termina escogiendo un odio visceral. Me imagino que estos 2 primeros tomos en los que lo pasa tan mal es para justificar su actitud posterior. Pero creedme, es horrible el personaje. Es una historia muy cruda. Los combates están muy bien dibujados, no son para nada fantasiosos. Él es karateca, se enfrenta a gente que sabe artes marciales y es como ver una puta pelea bien hecha. De verdad, en serio, muy realista. Pero el protagonista horroroso. Yo dejé de comprarlo por el número 13 y no recuerdo si fue porque precisamente echó el cierre ya la... Ya le veis ahí, está completamente ya salvajado el protagonista. Creo que la dejé de comprar por eso, porque cerró la editorial. Pero sea como sea, si no, ninguna otra editorial ha tenido los huevos a volver a editarlo. El dibujo mejora muchísimo, ¿vale? Respecto al principio, aunque tampoco era malo en los primeros tomos. Vale, estoy viendo a ver si por ejemplo ahí se ve aquí algún ataque de karate. ¿Habéis visto? Mira, dibuja perfecta las manos.
las posiciones en las que toman. Está claro que el autor sabe artes marciales, ¿eh? O vamos, es un experto. A lo mejor no las sabe de practicarlas, pero sí como fan de las mismas. ¿Veis? O sea, se hacen llaves normales, tal, aquí no hay saltos imposibles. Una puta pasada. Y bueno, pues yo no sé si lo voy a dejar ya, ¿vale? En esta ocasión solamente os he mostrado 2 estanterías, pero hay tantísimas colecciones en estas 2 estanterías que os he hablado mucho. Y además se me va acabando la batería. Así que chicos... No hay mucha iluminación, pero se me ve. Lo dejamos ya y en el próximo vídeo os enseñaré más estantes. En esta ocasión solo han sido 2, pero han sido muchos mangas. Espero que os haya gustado. Por favor, si habéis leído alguno de estos mangas o si tenéis otras recomendaciones, usad la caja de comentarios y hacedmelo saber. Y por supuesto, dadle un like, que me sube la moral. Venga, hasta otra.